Ya. Bueno, un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. Mi nombre es Jairo Rivera, soy vocero nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y como los diferentes estudiantes de las universidades públicas y privadas del país vimos con absoluto repudio y absoluta tristeza lo que sucedió en días pasados al interior de la Universidad de la Amazonía, con una impune entrada de la fuerza pública a las instalaciones de la universidad. Múltiples estudiantes heridos, muchos de ellos de gravedad, varios miembros de la comunidad universitaria en diferentes problemas y circunstancias, no solo de salud a raíz de la entrada, sino también de lo que generan este tipo de hechos, que es una profunda indignación al interior de la comunidad estudiantil. Lo que pudimos ver en la Universidad de la Amazonía no solo nos indigna profundamente, sino que además nos incita a una reflexión general, tanto para la comunidad universitaria de la Universidad de la Amazonía como para toda la comunidad universitaria de la Universidad Colombiana. Es una reflexión de un viejo debate universitario que tiene que ver con la autonomía universitaria y de un viejo debate universitario más latente y más vibrante al día de hoy, cuando Colombia está hablando de reconciliación y tiene que ver con el debate de aquellos lugares que preservan la autonomía y que preservan la imposibilidad de que actores externos ingresen a ellos. En particular, la universidad siempre ha sido una salvaguarda de la autonomía y por eso hemos dicho siempre, como lo han dicho las comunidades universitarias de todos los países donde existe una educación superior digna, que la fuerza pública, que el ejército, que la policía no pueden ingresar a los campus universitarios. En Colombia, lamentablemente, no tenemos aún esa cultura y se nos dice que no hay territorios vedados para la fuerza pública. Resulta que la universidad es el hogar del saber. La universidad es el hogar de la salvaguarda de la autonomía universitaria. La universidad es el hogar donde se construye, se transforma y se disputa el conocimiento a partir de la lucha de ideas. En la España de Franco, por ejemplo, en la España de Franco, una de las disputas centrales de aquellos que se oponían al régimen autoritario era que la universidad podía ser franquista, podía ser liberal, podía ser anarquista, podía ser comunista. Y podía hacer todo eso dentro de las dinámicas del saber. Franco, por supuesto, se oponía y ordenó militarizar la universidad. Hoy en Colombia, en la universidad, en la democracia supuestamente más antigua del continente, tenemos unas prácticas profundamente antidemocráticas, tanto en el marco de nuestro devenir nacional como al interior de nuestras universidades. Lo que vimos suceder en la Universidad de la Amazonía es una muestra del debate de la autonomía universitaria, de un debate que se han estado peleando allá los estudiantes de la universidad, no solo durante este semestre, sino desde hace muchísimo tiempo. Y aprovecho la oportunidad para enviarle un caluroso y afectuoso saludo al compañero Eric, que fue gravemente herido también los días pasados, al compañero Albeiro Benítez, que nos ha dignificado a todos los estudiantes del país, que duró más de 40 días en una huelga de hambre muy dura contra un régimen, podríamos decir, completamente anacrónico, completamente clientelista, que es el que sostiene el rector Leonidas Rico, y a Leonel, compañero que también es vocero nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que resultó también herido en la incursión de la fuerza pública en días pasados a la Universidad de la Amazonía. La dignidad que se encuentra en la posibilidad de reivindicar la autonomía y la calidad, que han sido dos luchas centrales al interior de la Universidad de la Amazonía, tiene que ver con dos elementos fundamentales que es necesario tener en cuenta. El primero de ellos, la construcción de saber es una construcción que necesita, para ser, para existir, de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es una libertad que debe entenderse al interior de los campus universitarios en unos términos muy ambiciosos. La libertad de expresión es la que permite que se piense de la manera que se quiera, que se cree lo que se quiera, que haya una posibilidad total de creencias, que haya una posibilidad total de respaldos, que haya una posibilidad total para generar ciencia, cultura y tecnología. Pero en nuestras universidades colombianas hoy día tenemos una restricción de la libertad de expresión, precisamente porque nuestra sociedad no ha logrado romper tabúes y por eso hoy en nuestro país tenemos una relación permanente de amigo-enemigo, en donde construimos enemigos permanentes en nuestros vecinos y en nuestros propios hijos, y en donde no tenemos la posibilidad real de la reconciliación a partir de no tener una identidad nacional que nos permita entender que nuestro país tiene que tener la posibilidad de hacer su propia historia. Las universidades en los diferentes países, como nos han demostrado el caso de Argentina
incluso el caso de México, el caso brasileño, son lugares donde es posible construir los rumbos de nuestra historia. Es decir, la universidad puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los gobiernos, puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los regímenes, puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los movimientos sociales. La universidad es un hogar para que todas estas disputas se den y para que la universidad misma proyecte alternativas y proyecte ideas. Allí reside la importancia de la autonomía universitaria. No hay autonomía en un lugar sobredeterminado, o por autoritarismos o por mercantilización del saber. Es decir, no hay autonomía en un lugar donde hay una permanente cultura del miedo. Y eso pasa en un lugar donde permanentemente ingresa la fuerza pública bajo los designios de los rectores de turno. Rectores que además no son elegidos por la comunidad universitaria. No hay autonomía en un lugar donde el saber está en función únicamente de la empresa privada y no precisamente en función de la autonomía universitaria, sino en función de la ausencia o carencia de recursos. La relación universidad-empresa-sociedad debe ser una opción y no una necesidad como lo es actualmente. La universidad debe poder tener recursos suficientes para desenvolver su autonomía. Y el desenvolvimiento de la autonomía radica precisamente en que la universidad sea quien decida qué investiga, cómo enseña y cuáles van a ser sus dinámicas de extensión. Las universidades nuestras no lo pueden decidir. Lo deciden desde afuera porque no tienen los recursos suficientes para decidirlo y están supeditadas a vender los servicios que produce para poder obtener recursos. Pero además, cuando hay regímenes oprobiosos al interior de las universidades, es decir, regímenes autoritarios, no hay un ejercicio de la autonomía. La autonomía se ejerce si existe democracia al interior de las universidades. No existe autonomía si la comunidad universitaria no es la que toma las riendas de sus propios rumbos. Es decir, no existe autonomía en hogares donde no hay participación de la comunidad universitaria. Y eso pasa al interior no solo de la Universidad de la Amazonía, sino de la mayoría de universidades públicas y privadas de nuestro país. Y tampoco existe autonomía, y esto es un elemento muy importante, cuando no hay una salvaguarda de lo central de la universidad, y es la creación del saber, desde sus diferentes dimensiones. Es decir, no hay autonomía cuando hay un miedo permanente y hay una violencia permanente contra las dinámicas de participación o de saber de la universidad. No hay universidad si no hay participación, no hay universidad si no hay creación de saberes. Esa ha sido la disputa de la comunidad universitaria de la Universidad de la Amazonía este semestre, por calidad y por democracia y autonomía universitaria. Y esa es la disputa también que compartimos en todo el movimiento estudiantil colombiano, a lo largo y ancho del país. Es una disputa que no solo compartimos, sino que estamos dispuestos a dar hasta las últimas consecuencias, y así lo hemos hecho. Y en ese marco de ideas, no solo felicitar la gesta que han hecho los estudiantes, sino también decirles que no están solos. La comunidad universitaria de la Universidad de la Amazonía, la comunidad estudiantil en particular, tiene que saber que esto que están haciendo varios estudiantes, que esto que se está forjando desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, desde las mesas locales de las universidades, desde el movimiento estudiantil de la Universidad de la Amazonía, es una pelea también por la vida. Y es una cuestión que hay que entenderla. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la protesta que llevan a cabo los estudiantes de la Universidad de la Amazonía, protesta con la cual yo particularmente estoy completamente de acuerdo y respaldo irrestrictamente. Pero independientemente de si uno está o no de acuerdo, hay que entender una cuestión central, y es que dirimir los conflictos de ideas, dirimir las acciones de hecho, debe ser un elemento que nazca desde adentro de la comunidad universitaria. Esto es una manera de salvaguardar la autonomía. Por eso es que, de cierta manera, la lucha nuestra es también una lucha por la vida. En aquellos regímenes, en aquellos países donde se han dado dictaduras militares, como en España, como en Argentina, la autonomía de las universidades ha sido violentada, ha habido desapariciones de los estudiantes, y eso comienza con un estigma y un señalamiento hacia la comunidad estudiantil y hacia la comunidad universitaria. Así, ustedes saben, nacieron las madres de la Plaza de Mayo, que fueron madres buscando sus hijos desaparecidos en el marco de la dictadura militar argentina. Así nacieron muchos movimientos de víctimas que partieron del señalamiento y la criminalización hacia estudiantes y hacia personas que llevaban a cabo movimientos universitarios. No permitamos que eso suceda al interior de la Universidad de la Amazonía. No permitamos que esa sea la cultura de muerte que ha permeado nuestro país por más de 100 años y que lo sigue permeando, y que por eso hoy es imposible hablar de justicia, es imposible hablar de dignidad,
porque todavía tenemos una permanente aniquilación y cultura de la aniquilación sobre todos aquellos que se oponen y que hablamos de cosas distintas. Entonces permitamos que la universidad sea su hogar para pensar distinto, independientemente de si estamos o no estamos de acuerdo. No peleemos como comunidad universitaria y no nos confrontemos como comunidad universitaria, a menos que sea en el marco de una confrontación que nos permite dignificar la universidad. Y el propósito nuestro es dignificar la universidad. En ese marco de ideas, cuando se permite la violación de la autonomía universitaria, o por vía del autoritarismo, o por vía de la injerencia directa de la bota militar al interior de las universidades, siendo nosotros mismos violadores de la autonomía universitaria cuando se trata de órdenes directas de las rectorías de las universidades, estamos atentando contra lo central de la universidad, y es la lucha por la vida. La universidad es un hogar de la vida, pero también puede ser el hogar de la muerte, cuando no hay libertad de expresión, cuando hay autoritarismo, cuando hay una dinámica de la mediocridad permanente, cuando hay clientelismo y cuando hay corruptela. Cuando estas cosas pasan, ningún estudiante termina dignificado. Terminamos en la permanente dinámica en donde se estigmatiza, donde se señala, donde se criminaliza, y donde estas dinámicas son el pan de cada día para la comunidad estudiantil y para la comunidad en general. Entonces, la lucha por la vida en la universidad o reivindicar la universidad como hogar de la vida depende también de reivindicar la universidad como hogar de la inteligencia. Hoy tenemos una disputa por la calidad académica en las universidades. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿Tenemos la suficiente planta docente? ¿Por qué no la tenemos? ¿Tenemos la infraestructura suficiente? ¿De dónde estamos sacando los recursos? ¿A qué estamos supeditando nuestro saber? Allí hay una lucha por la vida. Porque la lucha por la vida es una lucha también por la inteligencia. La ignorancia es también uno de los sinónimos de la muerte y de la peor de las muertes, la muerte lenta. Y esa es una de las luchas que dio la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y eso se encuentra allí en el marco tanto del programa mínimo como de la exposición de motivos, como del borrador de la Ley de Educación Superior que ya le presentamos al país y esperamos la comunidad universitaria de la Universidad de la Amazonía conozca. En ese marco, no solo quiero invitar a toda la comunidad de la Universidad de la Amazonía que reivindique la vida en contra de este tipo de hechos, sino que entienda que la reivindicación por la vida es una reivindicación también por la autonomía universitaria, por la democracia universitaria, por la calidad académica. Y que la lucha que dan los estudiantes, que el derecho a la protesta en un país como el nuestro, no es un derecho sino un deber. Y es un deber porque es imposible tener uno de los sistemas de educación superior más atrasados, más injustos, en uno de los países más atrasados y más injustos en términos de justicia social en nuestro continente. Entonces, allí, esa resistencia que hacen los estudiantes, que tanto se reprime y que algunos legitiman, realmente no es un derecho, realmente no es un capricho, es un deber. Que podemos cuestionarla, que podemos criticarla, hagámoslo, pero hagámoslo en el marco de saber que necesitamos recorrer un camino que nos permita ganar una vergüenza menos para este país y una victoria que nos permita avanzar hacia un país digno que pueda construir su propia historia, que en gran medida es el propósito de la Universidad de la Amazonía y de la Universidad Pública Colombiana.